Voy a poner el micrófono para que quede grabado. Hermanos, buenas noches. Ahí está. Hermanos, ¿cuántos han conocido a algún colombiano? ¿Qué les parece a los colombianos? Son muy amables los colombianos. ¿Estás seguro? Bueno, debe ser. Yo fui a Bogotá, conocí colombianos. Una colombiana me saludó y me dijo así me dijo ella, me dijo, ¿y su merced cómo se encuentra? Ese es un saludo colombiano. Yo me sentí muy importante por ese lado, me sentí un noble español. Pero los colombianos son muy amables y cada vez que he tenido contacto con colombianos son muy amenos al hablar, muy respetuosos. Es bonito tratar con colombianos, pero no sé por qué hablamos con los colombianos. Será que orar por ellos, necesitan iglesias allá también. Estamos hablando de familia, tener familias fuertes y gozosas. Y en estas clases ya hemos tenido 3 sesiones, hemos dado algunos principios. El primer principio tenía que ver con temer a Jehová. El temor a Jehová. Y el temor a Jehová le hizo a José, cuando fue tentado por la esposa de Potifar, aprovechando ella que el marido estaba por otros lugares, José estaba ahí y ella quiso dormir con José. Y cuando ella tomó a todos, ¿no? Todos los criados, esta va a ser mi gran noche, esta va a ser mi gran día de sueño. Y intentó con José, pero José le dijo, ¿cómo yo haría tan grande mal y pecaría contra Dios? ¿A quién temía José? A Dios. El temor a Jehová libra de hacer lo malo, libra de cometer los pecados que destruyen la familia, que socavan la familia. La falta de temor a Jehová hizo que David pecase, adulterase contra su esposa, contra su propia familia y adulterase con la mujer de uno de sus hombres de confianza. Horriblemente pecó David con la mujer de Urías Eteo. ¿Qué pasó con él? La falta de temor a Jehová. Muchachos jóvenes, señoritas, pueden tener mucha piedad, mucho amor a Dios, mucho respeto, pero si hay un momento de locura, un momento de perder eso, se puede fracasar. Tema a Dios, crezca en eso, no se relaje. El no tener a Dios como su socio principal y colaborador mayor en sus decisiones hizo que Josué y los príncipes de Israel hiciesen una alianza con los gabaonitas. Los gabaonitas se disfrazaron y vinieron a Josué. Y Josué hizo una alianza con ellos. Pero ¿saben qué dice la Biblia? Dice que Josué y los príncipes no consultaron con Jehová, no consultaron con Dios. Cuando yo hablo de tener a Dios como socio, como colaborador, no estoy pensando que Dios y nosotros somos iguales. No estoy pensando eso. No va a pensar usted que Dios pone el 50%, nosotros ponemos el 50%. No. La idea es que Dios está en nuestro hogar, en todo lo que hacemos, en todas nuestras decisiones. No hacemos nada sin Él. Esa es la idea. Amén. Cuando yo era solterito, yo sentía mucha nostalgia por el matrimonio. Y yo pasaba por las calles, yo les conté a los muchachos aquí cuando prediqué hace 2 años atrás. Yo pasaba, yo veía a los muchachos, las muchachas por ahí emparejados, ¿no?
Y yo caminaba y yo decía, Señor, yo. Pero ¿sabe cuál era mi oración? Mi oración, yo no he sido así un tipo que se pone a llorar y dice, Señor, por favor, ¿no? Pero cuando me entraba la nostalgia por una pareja, yo le decía, Señor, cuando tú quieres, con quien tú quieres, como tú quieres. O sea, Dios tenía que ver en esa determinación. Y un día apareció por ahí la palomita. Y era una palomita tierna. Yo creo que la agarré en su locura. Pero tener a Dios como la persona principal, no hacemos nada sin Dios. Esa es la idea. Y cuando tenemos los hijos, criamos los hijos, tratamos al esposo, tratamos a la esposa con Dios. Los discípulos un día estaban habían alimentado a los 5,000, Jesús había alimentado a los 5,000, la gente quería tomar a Jesús como rey Jesús se subió al monte, estuvo ahí. No sé si los discípulos se cansaron de esperar o la barca era muy grande, así que ellos decidieron irse, pero se fueron sin Jesús, lo dejaron. Y cuando ellos estaban en el medio del mar, dice que el viento se puso fuerte y no podían avanzar hasta que llegó Jesús caminando sobre el mar. Se asustaron porque cuando Jesús no está con nosotros, uno tiene miedo. Bueno, subió a la barca Jesús y dice el texto bíblico que entonces enseguida llegaron al otro lado, porque Jesús estaba ahí con ellos, estaba en el viaje. Pero cuando Jesús no está, uno puede remar y remar y remar y no avanza. Como dijo el Salmo 127 que leímos, ¿no? Si Jehová no edifica la casa, en vano trabaja. Eso muestra la importancia de poner a Dios, de tenerlo a Él. Y como leímos también en la mañana, separado de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Por la mañana hablamos de la palabra de Dios, la palabra de Dios, la importancia de la palabra de Dios, cuán vital es la palabra de Dios en la familia. Y si un hombre quiere tener una buena familia, agarre la palabra de Dios, obedezca la palabra de Dios, enseñe la palabra de Dios, viva la palabra de Dios. La palabra de Dios, si se trata con firmeza y se trata con convicción, tiene las respuestas contundentes a las preguntas claves del hombre. ¿De dónde vino lo que existe? Agarre la Biblia, léala y dígale, hijo, así dice Dios, así fue. Que no crea las tonterías que pasan en Discovery Channel, creo que es, o en History Channel, en esos canales. Claro, se ve bonito, no impresionante como aparece por acá las cosas, como hay una gran explosión y se ve bonito, pero es una historia, es una historieta realmente. Hay que enseñarle a los hijos. Dijo, ¿ves todo lo que está ahí? Dios dijo, Dios lo hizo con su palabra, y mostrarles como una realidad las cosas, hermanos. ¿De dónde viene la vida? La vida animal, la vida vegetal, la vida personal, hay que enseñarle. ¿Dónde está eso? En la Biblia. Pero si le contamos como una historieta, como si estuviéramos hablando de Superman, del hombre araña, y entonces nuestros hijos a veces, y los hijos piensan, eso es bien como el hombre araña, y lo equiparan. Cuando estamos hablando de historia verdadera, use la Biblia para formar convicciones. Hace unos días, no tan pocos, quizás 2 o 3 meses atrás, me encontré un adolescente de más o menos 14 años. El jovencito tenía preguntas, y tenía preguntas buenas, y tenía preguntas sobre el sentido de la vida. Y para mí fue una sorpresa, porque yo pensaba que los muchachos de 14 años, 13 años, solamente piensan
Tú quieres, cuando crezcas y tengas tus hijos, ¿qué quieres que sean tus hijos? Hombres o mujeres. Y hay que enseñarle lo que la Biblia le dice. Y enseñarle el peligro, que un día a su hijo se le voltee a él. Y enseñarle. Entonces, hay que usar la palabra de Dios, hermanos. Si la palabra de Dios, lo principal, va a guiar a la persona para lo básico, que es la salvación en Cristo Jesús. Y después lo va a perfeccionar, va a ser un hombre de Dios, un hombre para el bien. Hoy día vamos a entrar a otro principio que tengo aquí. Y vamos a buscar en su separata lo que tenemos ahí en la tarde. Hay un principio, los principios están declarados con letras negritas. El principio de hoy o de esta tarde es: una familia fuerte y gozosa delante de Dios y de los hombres es posible para un hombre y una mujer que tienen la determinación de seguir a Jehová con toda su familia. Y la clave acá es determinación. Determinación. Esa es la clave. Hay algunas cosas que le voy a decir antes de mostrar el pasaje central, que es el pasaje de Josué capítulo 24. Ahí en su separata usted puede leer algunas cosas. Número 1, la bendición de Dios y las cosas buenas de la vida no se obtienen sin la determinación y el trabajo del que las desea. O sea, si tú quieres algo bueno, tienes que estar decidido a conseguirlo. Si tú quieres algo bueno, tienes que trabajar duro para tenerlo, ¿no? A menos que recibas una herencia. Una herencia. Yo digo siempre bromeando que mi suegro tenía tierras, tenía cabritos, animales, cabritos, tenía ovejas, sembraba cebolla, y mi suegro tenía. Y esa es la palabra que yo tenía. Supo que yo me casaba con él y lo perdió todo. No me quiso dejar herencia, pero me dejó su hija, eso no me dejó. Bueno, pero si tú no quieres tener, para que tengas, empieza con quererlo y decidirse a obtenerlo y trabajar junto para eso. Por ejemplo, Mateo 6:33 dice: mas buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Las cosas básicas de la vida, que es la comida, la bebida, el vestido, la casita donde vivir, la morada, que sea debajo de un árbol, yo las puedo obtener y Dios me las va a proveer, pero yo las tengo que buscar. Tengo que buscarlas. Cuando la Biblia te dice que no te afanes, no significa que no trabajes por eso. No significa que no pienses en cómo vas a tener la comida. No significa eso. Las cosas básicas de la vida, yo tengo que trabajar para tenerlas. Y ahí, cuando Dios nos da este pasaje en Mateo 6:33, nos da la idea. En Mateo 6:25 al 26 se habla de cuando nos dice no os afanéis, ¿no? Dice, mirad a quiénes, a las aves del cielo, que no trabajan, no siembran y no guardan, dice, en graneros. Así dice, mira, no trabajan, en un sentido, no trabajan como los hombres, pero las aves sí trabajan. Sí trabajan. ¿Qué hacen? Comienzan a volar donde hay maíz, donde hay una mosquita, están mirando con sus ojos atentos, y cuando ven ahí, ¡pum!, capturan el animal. O sea, sí trabajan. Ellos no esperan su comida donde. Aún las avecitas chiquitas, ¿no? Estas, las que recién salen del huevo, ¿no? Aún
campo el Señor las viste. Tal vez ellos. Pero es otro tipo de vida. Pero los seres humanos sí tienen que trabajar, sí tienen que sembrar, sí tienen que cosechar y sí tienen que guardar. Allá en mi país se habla de guardar pan para mayo. No sé por qué dicen, pero eso es una frase, como decir, mantener una reserva. Entonces yo tengo que obtener. Cuando hablé una vez con los muchachos en la iglesia, allá donde yo estaba, le hablé de estas cosas. Por ejemplo, uno tendría que pensar con cuánto va a vivir su familia. El soltero, muchachos, ahorita, jovencito de día está pensando, ¿con cuánto va a vivir mi familia? ¿En qué tipo de casa la voy a tener? ¿Vamos a vivir todos en un mismo cuarto? ¿No? Como un amigo mexicano que yo tenía, que mi amigo mexicano dice, yo vengo de una de las familias más acomodadas de México. Y yo me impresionó. Y yo me puse a escuchar bien atento. Y después él dice, bueno, nosotros vivíamos todos, éramos 8 hermanos, vivíamos en un cuartito, y cuando íbamos a dormir, mi mamá me decía, acomódate un poquito más, acomódate un poquito más. Y así todos entrábamos. Bueno, tristemente ese amigo me ha hecho reír, pero también me ha dado tristeza porque se divorció de su esposa. Pero él ahora gana dinero. Pero el punto es aquí, hermanos, que hay que trabajar. Uno tiene que tener metas y tiene que tener determinación para conseguir cosas. En el número 2 de su separado, Dios no está opuesto necesariamente a nuestras metas ni al trabajo que hacemos, y esa frase es clave la que voy a poner, dependiendo de ahí tengo la cita de Santiago 4, 13 al 17, donde Dios le reprocha a algunos hombres que piensan que pueden viajar, me voy a viajar y yo voy a comerciar y voy a ganar y voy a volver. Pero no están tomando en cuenta aquí a Dios. Ese es el pecado de ellos. El pecado de ellos no es que planean. El pecado de ellos es que al planear no toman en cuenta a Dios. Uno tiene que tomar en cuenta a Dios. Hay la historia de Lucas de un hombre rico que su heredad había producido mucho. Y él agarró y dijo, ahora que ya trabajé, he guardado mucho, tengo muchos ahorros, me voy a dar la gran vida. Pero tampoco tomó en cuenta a quién. A Dios sí le gusta que nosotros planeemos, y le gusta que tengamos metas, y le gusta que tengamos esa determinación. El Salmo 127 nos dice, si Jehová no edifica la casa, ahí está la parte de Dios. Luego dice, en vano trabajan los que dan. Claro, hay que trabajar, pero hay que trabajar con Dios. Depender y confiar en Dios para vivir bien como familia no significa no tener la meta de tener una buena familia. No significa no trabajar para tener una buena familia. Hay que tener determinación para tener una buena familia. Y acá tenemos un ejemplo en la Biblia. Vamos a buscar el libro de Josué. Yo creo que ustedes ya entendieron que la determinación, que el trabajo de uno para conseguir algo no es algo contrario a la voluntad de Dios. Al contrario, Dios requiere eso de nosotros. En la Biblia dice que el que no trabaja, no coma. Y no va a tener una buena familia a menos que trabaje, que luche por ella. Miren Josué capítulo 24. Josué capítulo 24. Yo estoy perdido un poco. Por si acaso está antes de jueces. Josué 24, del versículo 15. Pasaje clave. Josué tuvo un momento en su vida en el que tomó una determinación fundamental respecto a su familia. Su determinación fue: yo y mi casa serviremos a Jehová. Mire ahí el versículo 15. Voy a leer desde el 14, está hablando con el pueblo.
Ahora pues, temed a Jehová y servidme con integridad y en verdad, y quitar de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Mira, hasta ese momento la gente de Israel, muchos de los que habían salido de Egipto, que eran pequeños, porque los viejos habían muerto. ¿Se acuerdan? Antes de entrar a la tierra prometida, ellos murieron. Pero los muchachos crecieron, ellos conquistaron la tierra, pero parece todavía traían algunas tablas del pasado, traían todavía algunas costumbres de Egipto, traían. Y Josué, ya vamos a establecernos en esta tierra, vamos a formar un pueblo nuevo, vamos a ser el pueblo de Jehová aquí. Tenemos que hacer la diferencia, porque los pueblos que vivieron antes, a los que nosotros estamos echando, eran terribles, pecadores delante de Dios. Nosotros tenemos que hacer la diferencia. Y por eso Él les dice a la gente acá, hay que temer a Jehová, hay que temerle, hay que servirle con integridad y en verdad. Y para eso es necesario que quitar de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. Y eso está hablando de la herencia babilónica, porque recuerden que Abraham de dónde vino, de Ur de los Caldeos. Entonces traía algunas cosas de ahí, del paganismo, pero como habían estado en Egipto también tenían cosas del paganismo. Pero ahora vamos a hacer una consagración aquí, vamos a ser el pueblo de Dios y tenemos que despojarnos de esas cosas. Y Josué le plantea a ellos esto. El verso 15. Probablemente ustedes no quieran, pues. Por eso el verso 15 le dice: y si más os parece servir a Jehová, si piensan que no les conviene, que no es bueno, escogeos hoy a quien sirváis, porque a mí eso no me importa. Ustedes pueden servir a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando vivieron al otro lado del río. Eso significa a los dioses mayores. Pero si no quieren servir a eso, tampoco me importa. También ustedes pueden escoger a nosotros, a los que estaban en Egipto. No me importa qué ustedes van a hacer. Pero Él dice con una contundencia digna de gritar: no sé qué van a hacer ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Fíjese la determinación. ¿Saben? En el presente se necesita hombres así. En el presente se necesitan mujeres así también. En el presente, los jóvenes que todavía no se casan, que todavía no tienen una esposa, tú necesitas tomar esta determinación. Tú necesitas mirar al futuro, mirar hacia adelante y decir: cuando yo tengo a mi esposa, cuando yo tengo a mis hijos, yo voy a servir con ellos a Jehová. Amén. Y la señorita, prefiero quedarme sola antes de casarme con una persona que no va a servir a Jehová, porque yo quiero servir a Jehová, yo quiero estar en sus caminos y quiero tener hijos para conducirlos en los caminos de Jehová. Los muchachos que están aquí, que son adolescentes, miren la parte de los adolescentes, ustedes no estén pensando: sí, yo sé que a veces piensan solo en jueguito. Vamos a pasar la segunda etapa, la tercera, la cuarta. Ustedes parece que ya pasaron todo. Nosotros los que no entramos en eso lo sabemos. Pero ustedes escuchen, muchachos. Sus corazones no son en este momento, en este tiempo, para que ustedes estén pensando en una chica ya como una mujer. Pero sí tienen que estar pensando esto: cuando me llegue el tiempo, yo quiero tener una familia que sirve a Dios. Yo hablo con mis hijos. Digo, todos los cristianos, todos los hombres, dependemos de Dios para lo que tenemos. Todos, no comemos sin Dios. Pero yo le digo a ellos que ustedes, como hay razón, porque lo que ustedes sirven es porque su padre sirve a Dios. Para que piensen en que si un día van a tener una familia, tienen que
mire lo que pasó. Porque cuando una familia se determina a servir a Jehová y hay un hombre ahí o hay una mujer que lo hace, fíjese lo que pasa. El ejemplo cunde. Este es el buen ejemplo, cunde. Contagia al resto. Mire lo que respondió la gente. En el capítulo 24, el versículo 29. 24-29. Antes debemos leer el versículo 16. Después de que Josué da esa determinación, mire cómo responde el pueblo. Versículo 16. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca nada contesta que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. ¿Sí? Y ellos también dicen: no, nosotros no queremos nada con los dioses del otro lado del río, no queremos nada con los dioses de Egipto, nosotros queremos servir a Jehová y nosotros, nunca ocurra eso de que nosotros dejemos a Jehová, el que nos ha rescatado, el que nos ha cuidado, el que nos ha dado todas las cosas que tenemos, el que nos ha traído aquí, nunca ocurra que nosotros vamos a dejar a Jehová. Ellos también se dispusieron a servir a Jehová. Y el ejemplo cumplió. Por eso ahora sí podemos leer el versículo 29. Dice aquí: después de estas cosas, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y le sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Fíjese el versículo 31. Ese versículo, hermanos, es para marcarlo. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. O sea, ese día en que Josué se paró ante el pueblo, se paró ahí y les planteó la disyuntiva: ¿quieren a esos dioses de allá del otro lado del río? ¿Quieren a los dioses de los egipcios? Pero yo voy a servir a Jehová. El pueblo dijo, los ancianos, los jefes de familia dijeron: nosotros también vamos a servir a Jehová, vamos a servir y vamos a hacer la voluntad de Jehová. Y se pusieron detrás de Josué. Su ejemplo de él cumplió en el resto. Y toda esa generación sirvió a Jehová. ¿De quién dependió? De un hombre decidido. De un hombre decidido. Atrajo a todos nosotros. Hermanos, Josué salvó una generación. Tristemente, se levantó una generación de padres de familia distintos a Josué. Y miren lo que pasó. En el capítulo 2 de Jueces. Miren lo que pasó. En el capítulo 2 del libro de Jueces dice, el versículo 6: porque Jehová ya había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerlas. Miren el versículo 7. Y el pueblo, más hermanos, este pasaje es para leerlo con lágrimas, con tristeza. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. ¡Qué ejemplo! Pero mire el versículo 10. Y toda aquella generación, la generación de Josué, también fue reunida con sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. La generación de Josué implantó, sembró en sus hijos y sirvieron. Se murieron ellos, se levantó otro nuevo tipo de gente. Y todos ellos dejaron de servir a Jehová. ¿Qué libro continúa después de Josué?
Cuando usted lee el libro de Jueces, llega al capítulo 20, va a encontrar que había un pueblo de Israel, había una ciudad de Israel, que en la práctica era idéntica a Sodoma y Gomorra. Y una declaración triste en el libro de Jueces es: y el pueblo y cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Por qué? Porque esos padres de familia no tuvieron la misma determinación de Josué. ¿Usted quiere tener una buena familia? ¿Es un hombre? ¿Quiere tener una buena familia? Decídase primero. Quiéralo, anhélelo con todo su corazón. Haga como esta mujer Ana que quería tener un hijo y se ponía a llorar ahí: Señor, quiero tener un hijo. Haga esto usted, póngase delante de Dios, comience a orar, comience a decir: Dios, quiero tener una buena familia, quiero tener una familia que te sirve, que te adora. Empiece por ahí. Y luego agarre la Biblia, comience a leer la Biblia, comience a obedecer la Biblia, porque cuando uno quiere algo, trabaja para conseguirlo. Amén. Hermanos, Dios le da hijitos. Hermanos, tus hijitos, ¿cómo puedes tú dejar que el diablo te lleve tus hijos? Es la condenación eterna separarse de Cristo. El infierno existe. El mundo, el diablo está presente. El diablo obra, el diablo no quiere que tus hijos conozcan a Cristo. El diablo está creando un sistema, ha creado un sistema para distraer, para hacernos olvidar lo valioso, lo importante. Tú puedes llegar de tu casa, de tu trabajo un día cansado y tú lo único que quieres es sacar tus zapatos, sentarte en tu sillón, estás agotado, mirar televisión, quizás un rato, las noticias, o mirar una película, distraerte, y por ese afán de distraerte te puedes olvidar de ir a tu cuarto, de ir con tu hijo, orar con tu hijo, leer la Biblia con tu hijo, y a veces tienes esa lucha. Porque el diablo ha creado un sistema para distraernos de lo que hacen de mal. Madre de familia, has dado a luz tus hijos, los vas a dejar que se los lleve el diablo, juntamente con los dolores de tus preñeces. Tendrías que decir: este niño que nace de mí, yo voy a trabajar duro para que mi hijo siga a Jehová. ¿Sabe por qué vale la pena pelear en esta vida? Primero, para que la relación con Dios jamás se rompa. Y segundo, por la familia, por la esposa, por los hijos. Y hay que pararse firme y decidirse. Cuando tú decides algo, trabajas para eso. Pero no se decidan como deseo nomás. Como yo, por ejemplo, ¿cuánto quiero aprender inglés? ¿Pero creen ustedes que yo trabajo duro para aprender inglés? No. Solamente cuando estoy en Estados Unidos, ahí con un montón de norteamericanos y no les entiendo, digo: quiero aprender inglés. Donde regreso, estoy en mi país, como es tan bonito que es el castellano, todo se acaba. Ese no es el tipo de determinación que debemos tener para crear la familia. No. El tipo de determinación es ese que nos hace constantemente estar siguiendo el objetivo. No rendirnos. A veces te vas a cansar y te quieres echar, pero no te rindas. Quiero terminar con esto, hermanos. Determinación. Hay una película, a veces cuando a mí me faltan las fuerzas, me faltan las ganas, leo mucho mi Biblia, pero también hay una película por ahí que hacen los seres humanos
cristianos, hay cosas buenas ahí para animar. Hay una película, no sé si la han visto ustedes, esta película que se llama Hombres de Honor. Bueno, no estoy hablando de la película cristiana, esa se llama Coraje. También tiene que ver con el honor. Bueno, la película se trata de un morocho. Ya saben que un morocho, ¿quién es? Un negrito. ¿No? En el tiempo de la casa de mamá de los negritos. ¿No? Nosotros allá decimos negro y tú. ¿No? Pero acá son mamá, ¿no? Con el morocho. Es más amado, suena más bonito. En la película se trata de un morochito. Desde niño le gustaba nadar y todo eso. Se alistó en la Marina de los Estados Unidos y se fue ahí. Pero ¿cuál era su oficio? Cocinero. Tenía que ir a cocinar, porque era, bueno, en aquellos tiempos. Entonces era cocinero, pero él quería nadar. Imagínense estar en el mar y no poder meterse. Un día se saca la ropa, se la hace tira. Bueno, la cosa es que él llega, mirando lo que pasó ahí, él llega y dice: yo quiero ser un buzo de la Marina. Pero no me permitían entrar. Pero él siempre estaba decidido. Y en la película se ve que se va de escuela, consigue el permiso para ir, se va de escuela. Cuando llega no lo dejan entrar. Y que tiene que estar parado ahí. Pasa uno, lo ve, no lo dejan entrar. Pero por su persistencia, su constancia, lo dejaron entrar. Y cuando entra, van a ver la película. Cuando entra ahí, le ponen todas las trabas sabidas y por haber que ponía en ese tiempo a la gente negra. Pero él llegó a ser buzo. Pero la parte más interesante es cuando él está recuperando una bomba en el mar y la bomba algo pasa y le corta una pierna. Le corta una pierna. Bueno, él tiene que ir al hospital. Y ahí, pero él dice: no, yo quiero volver quiero hacer mi trabajo. Y dice, con una pierna ortopédica, comienza a entrenarse. Y cuando llega para dar el examen, el traje que puso había cambiado, era más pesado todavía. Y cuando el hombre que le estaba entrenando le dijo: no vas a poder, él dijo: no, tengo que parar. Y se paró. Tenía que dar 12 pasos con semejante peso, con una pierna ortopédica. Y lo hizo. Lo consiguió. ¿Qué tenía ese hombre? Determinación. ¿Saben quiénes deberían ser las personas más decididas en el mundo? Los cristianos. Los muchachos de nosotros, nuestros jóvenes, no deberían ser todos fusilarios y decir: ¡ay, soy cristiano! Soy cristiano, sigo a Jesús. Voy a hacer su voluntad. Cuando habla con una muchacha, ¿no? El decidido: mira, conmigo vamos a seguir a Cristo. A ver, no tengo buena pinta, no soy muy simpático, ¿no? Pero voy a servir a Cristo. Los hijos que tengamos, serviremos a Cristo, haremos la voluntad de Dios. La muchacha con esa determinación. Los padres, no nos dejemos arrebatar nuestra familia. A veces usted tiene familia que algunos no son creyentes. Luchemos así. Tal vez usted tiene un esposo que no es creyente. No se rinda. Es posible que se cometa, claro, pero usted es bueno. Testimonio primera de Pedro dice: las mujeres que no tienen su marido creyente, gánenlo por su conducta. Pero usted tiene que tener una determinación. Mire, y si usted se muere sin ganar a su esposo, pero usted ha trabajado, ha hecho todo lo que tenía que hacer, usted se puede ir al cielo, hermana, con las manos limpias. Si usted hace todo lo que tiene que hacer por sus hijos, usted puede ir con las manos limpias. Sus hijos no podrán, desde la condenación eterna, decirles un día a usted: mamá, tú no me
Pero si usted lo hace, seguro que Dios le dará una buena. Amado Dios, te ruego, Señor, que nos ayudes. Los que somos hombres aquí, que ya tenemos familia, ayúdanos. Ayúdanos. Danos fuerza, danos valor, danos constancia, Señor. Pase lo que pase, cueste lo que cueste, Señor, que nosotros busquemos que nuestra familia te sirva y nosotros demos el ejemplo, Señor. Y te ruego por las hermanas mujeres que son madres aquí, que no pongan todo el peso en el hombre, porque ya lo tienen. Que ellas ayuden, que también se levanten como madres, que quieran, Señor, que sus hijos te sirvan y que ellas también den el ejemplo. Si hay madres solas aquí que no tienen el esposo creyente, que se acuerden, Señor, de Eunice, que crió a Timoteo y lo hizo un siervo de Dios. Ayúdanos, Padre, ayúdanos. Y los jóvenes que están aquí, Padre, cuando ellos piensen, Señor, en un matrimonio, que tengan esa firmeza de Dios, de servirte con todas sus casas. Las señoritas igualmente, Padre. Y los adolescentes que están entre nosotros. Sé que sus mentes están todavía en juegos o en cosas que no son trascendentales, aunque para ellos posiblemente sí. Pero que ya vayan pensando, Señor, como hombres, como mujeres. Que vayan aprendiendo, Señor, cuán importante es servir a Dios. Y que desde ahora ellos empiecen a servir a Dios. Señor, el mundo necesita familias cristianas fuertes, firmes. Las iglesias necesitan familias fuertes. Y que los cristianos, Señor, asumamos el reto de dar al mundo familias modelo de servir a Dios. Señor, gracias por el ejemplo de Josué. Y ayúdanos. Si Él lo hizo contigo y pudo. Nosotros también estamos contigo y podremos. Ayúdanos. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén.